La semana pasada se anunció la reapertura de los puentes binacionales Fray Bentos Puerto Unzué y Paysandú Colón, que llevaban cerrados 21 meses desde el inicio mismo de la pandemia. Son dos puntos de acceso clave para los turistas argentinos que ingresan a nuestro país y por eso su rehabilitación tiene implicancias relevantes para la temporada de verano. ¿Cuántas especulaciones? ¿Cuánta pregunta, cuánta ansiedad hay a propósito de cómo será? En este nuevo escenario, tras conocerse esta noticia, nos parece que conviene volver a poner el foco en las expectativas que se manejan para los próximos meses, y para eso es que estamos con la economista Florencia Carriquiri, de Exante. Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Florencia, a ver, primero que nada, Emiliano decía recién que los puentes de Fray Bentos, Gualeguaychú y Paysandú Colón son dos puntos de ingreso clave de los turistas que llegan a nuestro país, ¿verdad? Ahora, ¿tenemos cifras que nos permitan dimensionar la importancia de estos puntos de ingreso? Sí, a ver, si miramos las estadísticas de la Dirección de Migraciones, podemos ver con total claridad que justamente estos puentes con Argentina son efectivamente puntos realmente claves de acceso a nuestro país, sobre todo, y bueno, como es evidente para los turistas argentinos. Yendo a las cifras, en enero-febrero de 2020, el último verano, digamos, que tuvimos turismo, ingresaron a Uruguay casi 600.000 turistas argentinos, y de ese total, unos 168.000 lo hicieron por el puente de Fray Bentos y unos 119.000 por el de Paysandú. Es decir, que en conjunto, cerca de 290.000 turistas argentinos, la mitad prácticamente, ingresaron a través de estos dos puentes, que son de hecho los dos principales puntos de acceso de los argentinos a nuestro país. Luego, en tercer lugar, aparece Colonia, con unos 115.000 ingresos de argentinos en enero-febrero de 2020, mucho más abajo, con menos de 60.000 ingresos, el puente de Salto Concordia, y después el puerto de Montevideo, Punta del Este, bueno, y otros puntos de ingreso ya menos relevantes. Bien, está claro que con estas cifras, efectivamente, ¿no? Para los argentinos son dos puntos clave para ingresar a Uruguay. Ahora, si lo ponemos en términos del total de turistas extranjeros que llegan al país en el verano, ¿qué proporción ingresa por estos dos puentes? Bueno, a esos casi 290.000 argentinos que recién comentaba, hay que agregarle unos 15.000 visitantes extranjeros no argentinos, digamos, que también ingresaron en el último verano con turismo el 2020 por medio de estos dos puentes. Por lo tanto, de los más de 830.000 turistas extranjeros, incluyendo argentinos, que llegaron a Uruguay en enero-febrero de 2020, poco más de 300.000, eso es un 36%, lo hicieron por estos dos puentes en cuestión. Cuando miramos el total de turistas extranjeros, Colonia pasa a ser un punto de acceso más importante, supera de hecho al puente de Paysandú, y por supuesto el aeropuerto de Carrasco también gana importancia y se ubica en cuarto lugar como punto de ingreso. Pero reitero, entre los dos puentes, el de Fray Bentos y el de Paysandú, está casi el 40% de los ingresos de visitantes en el verano. Sí, viéndolo así, la apertura de estos dos puentes es sin duda una noticia de importancia vital para la próxima temporada, ¿no? Claramente, sí, claramente. A ver, sin esos dos puentes de ingreso operativos, a ver, parte de los turistas que habitualmente ingresaban por ahí quizás podían hacerlo por el puente de Salto o venir por buquebús, pero difícilmente las otras vías de acceso iban a poder absorber a todos, ¿no? Con lo cual, en un escenario con estos dos puentes cerrados, el panorama era necesariamente más negativo para la actividad turística en esta temporada. Vayamos a eso, Florencia. A ver, ¿cómo están viendo en Exante el escenario para el turismo en este verano que está comenzando? Bueno, como hemos comentado otras veces, el escenario económico regional, la verdad es que nos obliga a ser bien cautelosos en relación con lo que podemos esperar para esta próxima temporada turística. Las economías tanto de Argentina como de Brasil se han recuperado del golpe sufrido al comienzo de la pandemia el año pasado, van a cerrar 2021 con crecimientos importantes, pero los niveles de actividad económica en una perspectiva más larga son bastante pobres en los dos países y las perspectivas apuntan a crecimientos realmente muy moderados en 2022. De hecho, en Brasil en particular, las cifras de estos últimos trimestres han sido bastante decepcionantes. Los pronósticos para el año que viene se vienen revisando sensiblemente a la baja. Y a este panorama de actividad económica se le agrega que las monedas, tanto de Argentina como de Brasil, están extraordinariamente devaluadas, y eso nos deja hoy como un destino realmente muy caro para los turistas de ambos países.
¿Podemos repasar esas cifras, te parece? Por ejemplo, a ver, ¿cuánto más caros estamos hoy frente a Argentina y frente a Brasil que en el verano 2020? Que, recordemos, fue el último verano que tuvimos con fronteras abiertas. Bueno, si comparamos el tipo de cambio real bilateral de nuestro país con Argentina, estamos en torno a 15% más caros hoy que en el verano de 2020, y la misma comparación con Brasil arroja un deterioro apenas menor a ese. En números redondos estamos 11-12% más caros hoy frente a Brasil que en el inicio de 2020. Y en 2020 ya éramos un destino relativamente caro para los visitantes de los dos países vecinos. La verdad es que hoy estamos con uno de los desajustes de precios relativos más importantes de la historia frente a los dos vecinos. Estamos tan caros frente a Argentina como al inicio de los años 2000, cuando saltó la convertibilidad y bueno, y antes de que nosotros también devaluáramos, y estamos tan mal con Brasil como estábamos a fines de los años 90 cuando quebró el Plan Real. Y por otra parte, si bien la situación sanitaria mejoró mucho en nuestro país y bueno, y la vacunación también ha tenido un avance bastante bueno a nivel de los países vecinos en estos últimos meses, la pandemia todavía dista mucho de estar superada totalmente como fenómeno global. De hecho, en estas últimas semanas estamos volviendo a ver aumentos de casos en varios países. Apareció la nueva variante Omicron, que también genera nerviosismo, y además las frecuencias aéreas internacionales no están todavía totalmente restablecidas, ¿no? Entonces, con todo esto y más allá de lo que es el contexto regional, lo cierto es que el turismo internacional todavía está muy, pero muy afectado. ¿Qué muestran los datos disponibles en relación con el turismo internacional? ¿Cuán lejos está de recuperar flujos de turismo comparables a los existentes, digamos, prepandemia a nivel mundial? Bueno, según los últimos datos de la Organización Mundial del Turismo, después de una primera mitad del año muy débil en materia de turismo internacional, durante el verano del hemisferio norte se registró una recuperación bastante significativa de los flujos de turismo internacional, sobre todo en Europa, pero sin recuperar ni de cerca los niveles prepandemia. Concretamente, entre julio y septiembre de 2021, la cantidad de viajes internacionales aumentó 58% frente al mismo trimestre de 2020, pero eso supuso en cualquier caso casi 65% menos de viajes que en el mismo lapso de 2019. Por eso decía, estamos lejos todavía de recuperar niveles normales de turismo a nivel global, y por eso, Romina, en estas circunstancias tendemos a pensar que vamos a ver muy pocos turistas de fuera de la región también en este verano. Entonces, Florencia, y ya para terminar, ¿qué están proyectando en ex-ante para el turismo en este verano 2021-2022? Bueno, como es evidente respecto a lo que fue el último verano, que transcurrió con fronteras totalmente cerradas, la reactivación va a ser enorme, pero si comparamos con el verano 2020 de nuevo, que como decíamos es el último que tuvimos con fronteras abiertas, nuestras proyecciones apuntan a una caída de entre 25 y 30% de la cantidad de visitantes de la región, entendiendo región como Brasil y Argentina exclusivamente, y a un descenso bastante más importante de lo que es turistas de fuera de la región, que estimamos serían 50-60% menos que en la temporada 2020. Luego, lo que son turistas uruguayos no residentes probablemente van a mantener mayor predisposición a venir y de hecho estimamos una baja bastante menor en ese colectivo, de en torno al 5% frente al verano 2020, con lo cual en definitiva esperamos aproximadamente un 30% menos de visitantes en esta temporada 2022 que en la de 2020, y eso es prácticamente la mitad de lo que vimos en las temporadas récord de 2018 o incluso 2017. Florencia, gracias, gracias por este panorama a partir del anuncio de la apertura de los puentes con Argentina, bueno, y cómo se plantean entonces las perspectivas para esta próxima temporada. Ahí con estas cifras que manejabas recién, nos quedamos entonces atentos. Vamos a seguir evaluando, por supuesto, cómo viene este sector de actividad que tanta repercusión genera. Florencia, gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.